Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a ver la unidad número 4 que se llama estructura de datos estáticas. Dice que una estructura de datos, una colección de datos que se va a caracterizar por la organización y las operaciones que vamos a poder hacer dentro de ella. Esta estructura de datos pueden ser estáticas o dinámicas. Nosotros lo que vamos a ver van a ser la estructura de datos estáticas, que lo que se hace es definir el tamaño de una estructura de datos en tiempo de compilación, es decir, antes que el programa se empiece a ejecutar, ¿sí? En la parte que vamos a programar. La estructura de datos dinámica, por el contrario, se la define en tiempo de ejecución, ¿sí? Dentro de las estructuras estáticas vamos a tener los arrays o arreglos y los registros. Nosotros vamos a ver lo que son los arreglos. Los arreglos dicen que es una colección de datos del mismo tipo que se almacenan en posiciones consecutivas de memoria y reciben un nombre en común. Para referenciar un determinado elemento de mi array o de mi arreglo, lo que voy a tener que hacer es nombrar el nombre de mi arreglo más la posición que ocupa ese componente, ¿sí? Imagínense que son varias cajas, uno al lado del otro, o como un tren, ¿sí? Entonces en esta caja yo digo, bueno, yo quiero el elemento que está en la caja número 2, yo quiero el elemento que está en la caja número 3, ¿sí? Esas van a ser las posiciones que van a tener mi vector. A diferencia de como trabajamos antes, teníamos variables que no teníamos que identificar ningún tipo de índice o de posición. Acá sí. Dentro de estos arrays vamos a tener lo que son los unidimensionales, que son los vectores, bidimensionales, que son las matrices, que esos dos son los tipos de arreglos que vamos a ver. Y después tenemos los multidimensionales, que son los que tienen 3 o más dimensiones, ¿sí? Los vectores, imagínense que van a ser como una lista de una sola dimensión o una fila, ¿sí? Y la matriz va a estar compuesta por la fila y por la columna. Ahora vamos a ver lo que son los vectores. Un arreglo unidimensional dice que se define como una colección de datos finita, homogénea y ordenada. Finita quiere decir que yo voy a determinar qué tamaño va a tener mi arreglo, qué cantidad de número voy a poder almacenar, ¿sí? De número de elementos que voy a poder almacenar dentro de mi arreglo. Homogénea quiere decir que todos los datos que yo almacene en ese arreglo, ¿sí? En ese, como, imagínense como un tren, todos los datos van a ser del mismo tipo. Es decir, que si yo voy a almacenar números enteros, van a ser todos números enteros, o números reales, todos números reales, o de caracteres, o alfanuméricos, pero todos van a ser del mismo tipo. Y que está ordenado, es decir, que yo en ese arreglo voy a poder identificar cuál es mi primer elemento, cuál es mi segundo elemento, y cuál es mi tercer elemento, y cuál es mi último elemento. Eso no, ordenado no significa que si yo tengo números, esos números van a estar ordenados, ¿sí? Sino la posición, yo puedo identificar la posición de cada uno de mis elementos, ¿ok? En este arreglo vamos a distinguir dos partes que van a ser fundamentales. Uno son los componentes, que son propiamente lo que están dentro de estas casillas, de estos vagones o cajas, como lo quieran llamar. Imagínense cómo son diferentes cajas que yo guardo. Y los índices. Los índices nos van a indicar en qué posición se encuentra cada uno de mis elementos, ¿sí? Acá, como pueden ver en la imagen, yo para poder acceder a un elemento, a un componente de mi vector, voy a tener que dar el nombre de ese arreglo y el índice de ese elemento, ¿sí? Entonces ahí vemos que en esa casilla yo voy a tener mi primer elemento, segundo elemento, enésimo elemento, y los componentes van a estar dentro de cada una de esas cajitas, ¿sí? Y los índices van a ser el valor 1, el valor 2, el valor 3, el valor n. ¿Okay? Para poder definir nosotros un vector, lo primero que vamos a tener que hacer cuando trabajemos con pseudocódigo es crear el tipo
de dato que va a ser un tipo de dato de estructura, ¿sí? Porque eso no está creado por defecto. Entonces yo voy a tener que crear el tipo de dato, que va a ser el tipo de estructura, y este tipo de estructura yo lo voy a definir en base a un tipo de dato base. ¿Qué son los tipos de dato base? Los que veníamos trabajando hasta ahora. Todo lo que son los alfanuméricos, los enteros, los booleanos, lo de caracteres, ¿sí? Todos esos son los tipos bases, los estándares, por decirlo de una manera. En función a eso yo voy a crear mi tipo de datos array. Una vez que, entonces yo lo que voy a escribir, lo primero que voy a escribir va a ser la palabra reservada tipo, después voy a escribir la palabra reservada array y voy a escribir el límite inferior y el límite superior que va a traer mi array. Por lo general, el límite inferior va a ser siempre 1 y el límite superior va a ser la cantidad de elementos que ustedes quieran trabajar. Puede ser 10, 100, 1000, lo que fuese. Ustedes entonces van a definir ahí. De tipo base, en tipo base van a escribir qué tipo de dato va a almacenar ese vector. ¿Sí? Si va a almacenar del tipo entero, si va a almacenar del tipo booleano, alfanumérico, etc. Y el nombre del tipo. Ahí ustedes le ponen el nombre que ustedes le quieren dar a ese tipo de datos que ustedes están creando. ¿Sí? Una vez que yo creo ese tipo de dato, voy a definirla como variable. ¿Sí? Entonces voy a escribir var, como ustedes venían trabajando, el nombre del tipo. Fíjense que el nombre del tipo va, en este caso, va a tener el nombre que ustedes le dieron a ese dato. Supongamos que el nombre del tipo ustedes le pusieron vector. Entonces va a ser vector, dos puntos, y el nombre del vector. El nombre del vector va a tener las mismas características y va a seguir las mismas reglas de lo que ustedes estaban trabajando con los nombres de los identificadores, que tiene que comenzar con una letra, que no puede contener números, eh, caracteres especiales, ¿sí? La misma regla. Ahora vamos a ver un ejemplo. Fíjense que ahí yo pongo el tipo, palabra reservada, array, digo que mi límite inferior va a ser 1, mi límite superior va a ser 2, 10. Después digo que es del tipo entero y el nombre, ese vector que dice ahí que hay dos puntos vector, es un nombre que ustedes le dan. Acuérdense de eso, ¿sí? Es algo que es como darle un nombre a una variable. Ustedes están creando un tipo de dato que es vector, ¿sí? Después abajo van a definir, ¿sí? Van a definir las variables. Entonces van a decir, acuérdense que ustedes después en var, en la parte de variable, ustedes decían, bueno, yo tengo las variables alfanumérico, dos puntos, y ahí nombraban todas las variables alfanuméricas. O decían, tengo las variables enteros y nombraban todas las variables enteras. Acá van a tener las variables del tipo vector, que es el dato que ustedes crearon, y le van a llamar b en este ejemplo. Ustedes ahí le pueden escribir cualquier cosa, el nombre que ustedes le quieran dar, ¿sí? Vector suma, vector pares, vector impares, ¿sí? Lo que ustedes quieran, el nombre que ustedes le quieran dar como cualquier variable. Y le pongamos entero y n, ¿ok? Dentro de las operaciones de los vectores, ustedes van a poder realizar los recorridos, ¿sí? De lectura y de escritura, van a poder leer y escribir un lector, asignar valores a cada uno de los elementos de mi vector, van a poder actualizar, es decir, insertar un nuevo elemento, eliminar un elemento ya existente o modificar uno, ordenar mi vector y realizar búsqueda en el vector, ¿sí? Para hacer recorrido de un vector, yo lo que voy a usar van a ser escrituras repetitivas, la que ustedes ya venían trabajando, la que a ustedes les resulte más cómodo trabajar. En un ejemplo, yo lo que hice es utilizar la escritura desde o para, como ustedes lo suelen trabajar. Ustedes acá también pueden trabajar con la escritura repetir, con la escritura mientras, la escritura que a ustedes les parezca más cómodo trabajar. Acuérdense que yo para utilizar una escritura desde o para, yo tengo que conocer el número de comienzo y fin de las veces que se va a ejecutar mi bucle. ¿Ok? En este caso, como las escrituras estáticas, las escrituras de datos estáticas se definen en tiempo de compilación, es decir, que yo conozco
el tamaño de mi vector, yo voy a poder utilizar claramente, sin ningún inconveniente, lo que son la estructura desde o para, ¿ok? Entonces, acá vamos a ver un ejemplo. Voy a definir una constante f que va a tener un valor 1. Eso cuando ustedes ven que tienen el símbolo de mayor y menor, eso significa que ustedes le ponen el valor que ustedes quieran. Supongamos que f vale 100. ¿Sí? Voy a crear el tipo de dato, que voy a poner tipo array, que va de 1 a f. F va a tener el valor que yo definí como constante, ¿sí? De real, digo, es decir, que ese vector que estoy creando va a contener todos números reales solamente, ¿sí? Y le voy a dar el nombre vector, ¿sí? Después voy a crear una variable del tipo vector. Entonces voy a escribir var vector 2.b, ¿sí? Que se va a llamar así mi vector. Y acá voy a hacer un recorrido para escribir mi vector, es decir, para imprimirlo. ¿Okay? Supongamos que ya es un vector que ya tiene los elementos, yo voy a acceder y voy a escribir. Entonces voy a decir desde i, que vale 1, hasta f, ¿sí? Que es el tamaño de mi vector, hacer escribir, y fíjense cómo yo referencio a mi vector. Voy a escribir el nombre de mi vector, ¿sí? Que es b, y el índice, que es i. ¿Okay? El índice, ¿qué quiere decir? Que acuérdense que el elemento de un vector yo lo identifico con el nombre del vector más la posición del vector. Entonces acá yo estoy escribiendo que mi vector, que yo lo llamé b, voy a acceder la primera vez al primer elemento cuando i valga 1, al segundo elemento cuando i valga 2, y así hasta llegar a f y acceder al último elemento. ¿Ok? Fin desde y fin. El tema de asignar, nosotros podemos hacerlo de dos maneras. Podemos asignar directamente un valor al componente. Entonces, por ejemplo, acá yo lo que le digo, suponga, tengo un vector que se llama ciclo, ¿sí? Yo digo ciclo y lo que está entre corchete 3 es la posición de la caja o de la casilla o del vagoncito del tren, ¿sí? Entonces yo ciclo, quiero guardar 123,8, ese número quiero guardar en la caja número 3, que está en la posición número 3. O ciclo 4, ¿qué quiere decir? Fíjense acá, tienen otro ejemplo. Dice ciclo 3, ciclo entre corchete 3, ¿qué quiere decir? Que el valor que yo tengo en ciclo 3, que en este caso es, por ejemplo, 123.89, dividido 2, el resultado de esa operación yo voy a guardarlo en la casilla número 4, en la caja número 4 de mi vector. Es decir, en mi posición número 4 de ese vector que se llama ciclo. ¿Está? Ahí yo estoy haciendo una asignación de manera directa, porque estoy nombrando directamente a mi posición. Después podemos asignar un valor a todos los componentes del vector. Por ejemplo, quiero asignar a todo mi vector el número 0, pongo abajo. Entonces, ahí voy a hacer desde i, ¿sí? Acá solamente está la parte de lógica, desde i que va de 1 hasta f, hacer ciclo i, y ahí acuérdense que la flechita, esto es lo mismo que el signo igual, ¿sí? Es igual a 0. Entonces yo, cuando i valga 1, a esa casilla le voy a asignar el número 0. Después va, me suma. Cuando valga 2, le asigno el número 0. Y así hasta asignarle todo, recorrer todo mi vector y que todo mi vector quede en 0. Eso sería una manera, por ejemplo, de inicializar mi variable vector. ¿Ok? Bueno, chicos, eso es todo lo que sería por hoy en lo que es la estructura de datos y los vectores. ¿Ok? Acuérdense que yo siempre para referenciar un vector voy a tener que tener el nombre de mi vector, un elemento de mi vector, el nombre del vector más su posición.
Entonces la lógica, como ustedes venían trabajando, lo van a aplicar de la misma manera, nada más que siempre lo van a tener que hacer dentro de una estructura repetitiva. En este caso, yo le dejo la estructura de ejemplo del desde, pero ustedes lo pueden aplicar con cualquier estructura repetitiva que consideren o que se sientan más cómodos, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, hagan las sumas, la suma del vector, ¿sí? De los elementos de un vector. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer acá? Ahí supongamos, en ciclo van a poner desde i, que va hasta f, hacer ciclo i es igual a ciclo i, perdón, va a ser suma, es igual a suma más ciclo i, ¿ok? Entonces, ustedes la variable como la venían utilizando normalmente la van a reemplazar por el nombre del vector más la posición, ¿ok? Así que los invito a que practiquen y todas las dudas me la hacen llegar, así le puedo subir nuevos tutoriales más específicos de acuerdo a lo que a ustedes les interese ver.